Ok, muy buenos días. Hoy, diciembre 7 del 2024. Ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre una fuente lineal y una fuente conmutada. ¿Sí? Resulta que en una fuente lineal solamente ustedes van a observar el puente rectificador y un capacitor del cual obviamente va a filtrar el voltaje de corriente de ese pulsante que suministra obviamente el puente rectificador, y solamente cuenta con una tierra. Esta tierra va directamente a la tierra de red, digamos en un televisor o cualquier equipo, o si esta tiene un transformador de primaria a secundaria, un reductor de tensión, de igual manera va a ser una fuente lineal. Solamente rectificar y filtrar. En una fuente conmutada, resulta que va a obtener el mismo principio de una fuente lineal, pero con la única diferencia que va a tener instalado un transformador, el cual nosotros le llamamos conmutador o chopper. ¿Sí? Este transformador, el número de espiras va a ser menor, y generalmente en un extremo del devanado primario del transformador chopper va conectado directamente al positivo del capacitor, donde generalmente se va a obtener 163 voltios o 180 y pico voltios, depende obviamente del sector, con la única diferencia de que va a llegar a un FET, a un transistor de efecto de campo, por su drenador. Y este, al mismo tiempo, va a ser conmutado, o le va a llegar unos pulsos de oscilación, de tal manera que el transistor abra y cierra, o sea, me deje circular corriente y no deje circular corriente. La manera en cómo este conecte y desconecte el devanado primario del transformador hace que por inducción electromagnética genere tensión en el secundario. Ahora, como ustedes pueden observar, tenemos un primario y un secundario y está totalmente aislado. Esto se diseña de tal manera que los secundarios me suministre un voltaje ya fijo. Puede ser 12, 5 voltios, 24 voltios, entre otros. Pero vamos a tener un circuito integrado. Obviamente que este circuito integrado internamente viene un poco bien complejo el diseño del mismo circuito. Sí, hay un circuito ahí complejo que luego vamos a analizar más adelante el funcionamiento de cada uno de estos osciladores. Aquí en este caso nosotros le llamamos un oscilador PWM. ¿Qué quiere decir? Que va en base por modulación de ancho de pulso. Entonces, de acuerdo a la demora del pulso, vamos a ver si se ve démoslo por acá. De acuerdo a este pulsito, si el pulso dura bastante tiempo y se desconecta, pues obviamente la tensión del secundario va a ser un poquito mayor. Vamos a suponer que de pronto nos suministra unos 7 voltios. Eso sí depende del diseño. Sí, también hay que ver eso, ¿no? Pero si en un momento dado disminuimos el pulso, hacemos que la tensión del secundario sea un poquito menor. Claro que las frecuencias de estos son altísimas. La más baja está alrededor de unos 20 kHz, o sea, 20.000 Hz. ¿Sí? Esas oscilaciones. Eso depende del diseño, eso lo podemos analizar luego con el osciloscopio y de acuerdo obviamente a la fuente. Bien.
En algún momento dado también se utiliza aquí en la parte inferior un optocoplador, que es la base de un transistor. ¿Sí? Lo tiene internamente, va conectado internamente. El colector va conectado a uno de los pines del circuito oscilador PWM, el emisor puede ir a tierra, y en el otro extremo tiene un diodo emisor de luz. Y este diodo emisor de luz va conectado a una de las fuentes del secundario, a una de sus salidas. Entonces, de acuerdo a la intensidad lumínica del diodo, pues obviamente a través del optocoplador y a través de este transistor se hace el control de voltaje de salida. O sea que si está diseñada para 5 voltios, va a tener que entregar esa misma tensión. Entonces, si llega muy débil, entonces, aquí hace algo para que demore un poquito más el pulso y haga que aumente la tensión para mantenerlo a 5. Pero si en un momento dado se pasa de los 5 voltios, ¿qué tiene que hacer acá? Pues va a iluminar mucho más, y este va a hacer de que le lleve la información a este y le está indicando que por favor disminuya el pulso, para que de esta manera disminuya la tensión acá, y entonces de esa manera lo mantiene ya fijo a los 5. Obviamente que esto lo hablo así de una manera muy elemental, porque el funcionamiento del circuito pues hay que analizarlo a fondo, cómo es que lo hace. Pero esa es la idea general, de mantener estable los 5 voltios sin utilizar obviamente un regulador. Aquí lo que nosotros vemos también es que tenemos tierras. Aquí tenemos una tierra caliente. ¿Por qué se le llama tierra caliente? Porque estas tierras van relacionadas a este puente rectificador, y como ustedes pueden observar, el puente rectificador está conectado a la red. ¿Sí? En cambio, las tensiones que se forman aquí por autoinducción, y como es un transformador primario y secundario, pues se aísla, queda aislado de la red, y por eso se utiliza otro símbolo para la tierra para indicar que es tierra fría. Tierra fría es porque no va relacionado con la tierra de la red. ¿Es claro? Ok. Entonces espero que quede claro eso. Vamos a suspender.